Hola chicos, ¿cómo estáis? En este vídeo quiero hablar sobre la Navidad. Si queréis podéis activar los subtítulos aquí abajo y nada, empezamos. A mí personalmente me gusta mucho la Navidad porque es una época del año para estar con la familia y estar tranquilo y hablar con los amigos. No sé, es una época del año que a mí personalmente me gusta porque ya ha terminado el año y nos vamos preparando mentalmente para el año siguiente y no sé, la verdad me gusta mucho. Siempre de pequeña supongo porque quería recibir regalos para tener vacaciones también. Y ahora creo que es porque al vivir fuera, yo vivo en Alemania, pues para mí es muy especial ver a mi familia en Navidad y ver a mis amigos, digamos, del pueblo. Sí, entonces para mí eso es muy, muy especial y la verdad que con los años he perdido el interés en los regalos. O sea, me gustan todavía los regalos, pero no es como lo principal. Lo principal es pues estar con la familia, eh, comer, sí. Y nada, me gusta por ejemplo, es curioso porque me gusta la Navidad aquí en Alemania también. Hay mercadillos muy bonitos y hay tradiciones también muy interesantes como lo de tomar vino caliente, pero debo decir que prefiero por ejemplo los dulces, digamos en España como los turrones, que están muy buenos, con frutos secos o con, bueno, los más digamos menos tradicionales tal vez, pero que están muy buenos son con chocolate. Sí, entonces siempre pues se suele comer muy bien en Navidad y se suele tener pues buena compañía y sí, lo que hacemos por ejemplo en mi familia, hay familias que se dan muchísimos regalos. Por ejemplo, yo tendría que comprarle algo a mis abuelos, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mis tíos, a mis primos, pero eso es como consumismo puro y en realidad pues acabas comprando una tontería, ¿no? Algo pequeño que tal vez ni a la persona le interesa. Entonces lo que hacemos es lo que se llama amigo invisible, que esto yo creo que en Estados Unidos lo llaman Secret Santa, y básicamente es que con toda la familia pues recibes en un papelito el nombre de una persona y le tienes que comprar algo a esta persona. Y luego se decide, vale, pues cuánto dinero vamos a, digamos, invertir o cuánto dinero se puede pagar, ¿vale? Entonces eso es divertido y al final cuando estás, por ejemplo, después de la comida de Navidad, o la cena, estamos todos reunidos y se empiezan a dar los regalos y la persona tiene que adivinar quién es su amigo invisible y a veces es muy, muy divertido. Sí, además hay regalos también a veces divertidos. Sí, pero en realidad eso, yo creo que con el tiempo, no sé si es todo el mundo y solo yo, o depende de la persona, de la personalidad también, pues he ido perdiendo el interés en los regalos. Supongo también porque cuando trabajas, pues si hay algo que quieres o necesitas, pues ya te lo compras, ¿no? Siempre es bonito tener algún regalo sorpresa, algo que no te esperas, pero lo que más valoro ahora, sobre todo este año que no voy a poder ir a mi casa en Navidad, es básicamente estar con mi familia y estar con mis amigos. Sí, porque Navidad es la época de estar juntos, entonces va a ser un poco raro este año, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Luego os quería preguntar también qué es típico en vuestro país o qué es típico en tu país en Navidad o en las fiestas. También hay países en los que no se celebra la Navidad, pero sí se celebra, por ejemplo, el Nuevo Año. O hay incluso pues otros países en los que celebran el Nuevo Año en otra época, como por ejemplo en la China. Bueno, pues yo creo que es muy enriquecedor si en los comentarios podéis escribir cómo es Navidad o cómo es fin de año en vuestro país o en vuestra ciudad o en vuestra familia, porque esto es un poco algo que cambia según la familia, según la procedencia, según tantas cosas, pero creo que es interesante.
Y nada, espero que os haya gustado este vídeo y si es así, pues dejáis un me gusta y también os podéis suscribir. Os voy a dejar en la descripción, os voy a dejar también el enlace a mis otros vídeos. Tengo ya casi, creo que este es el número 30 o casi, ya tengo muchos. Bueno, digamos que de temas muy diferentes y siempre en los comentarios también me podéis decir: Laura, por favor, haz un vídeo sobre esto o haz un vídeo sobre lo otro, ¿vale? Porque a mí a veces pues ya no, no me quedan ideas. ¿Vale? Vale, en los comentarios, si has llegado hasta el final, por favor escríbeme cuál es la tradición en fin de año o Nochevieja. ¿Cuál es la tradición española? ¿Lo sabes? ¿Se comen 12? ¿Y cuándo se comen? Vale, pues lo dejas en los comentarios si lo sabes, ¿vale? Muy bien, y también puedes decir cuál es la tradición en tu país. Muy bien, perfecto. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.